Eshu es nocturno, Eshu anda de noche. Típica afirmación que está basada en la humanización de Eshu. No sabemos bien, nosotros creemos, partiendo desde esa explicación que son espíritus que han encarnado su mayoría, creemos que Eshu sigue siendo humano, ¿no? Entonces solemos confundir y atribuirle virtudes o características humanas a Eshu. Es decir, como Eshu es un trabajador en una vibración baja mayormente, y sirve para cortes energéticos, para guerra espiritual de cualquier tipo de característica y un montón de cuestiones más, lo asociamos a la oscuridad, ¿no? Por allá andan afirmaciones que Eshu sale a las 12 de la noche o a las 3 de la mañana es la hora pico, la hora clave donde hay espíritus de bajo astral, o es la hora del diablo. Ciertos cultos luciferianos dicen que es la hora del diablo, ¿no? Y un montón de cuestiones más. Y nosotros desde la Umbanda tenemos que entender algo, ¿no? Como mediums o personas que cultúan este maravilloso misterio. Tenemos que sumar a toda práctica espiritista no solamente el concepto de que lo único que nos hace seres humanos, es decir, lo único que sostiene y afirma que somos de la especie humana, es nuestra materia. Cuando nosotros desencarnamos, perdemos nuestra materia, eh, y somos espíritus y estamos en el astral, dejamos de ser humanos. Ya no pertenecemos a la especie humana. Entonces tenemos que afirmar algo basado en la ciencia y en la lógica. Eshu, cuando no tiene materia y al no tener materia, no es humano. Entonces no le debemos endosar o atribuir virtudes humanas. Lo que sí nos tenemos que hacer responsables en esta comunión o en esta práctica espiritista es que nosotros sí lo somos, que nosotros somos los humanos. ¿Por qué hago todo este preámbulo y esta introducción? Justamente para responderte esta pregunta que me hicieron y que lo voy a hacer de manera general, de que Eshu anda en la noche y de que a Eshu se lo sirve o con Eshu se trabaja la noche. Y esto es cerrado, porque Eshu no es humano y no se maneja con los patrones ni los parámetros de este planeta, mucho menos nuestro como raza humana. Lo que sucede en la práctica espiritista es muy común que ciertas necesidades nuestra como medium, es decir, que podamos sentir cierta energía o estar predispuesto como materia a cierta hora del día, es decir, después de las 18 horas, o por la noche, o a la mañana bien temprano, estar predispuesto para otro tipo de energía, tiene que ver netamente con nosotros como seres humanos y como medium, no con la verdad del mundo espiritual, porque el mundo espiritual no tiene mucho que ver en esto puntualmente. Y es netamente de carácter humano. A la noche sucede algo. Y es que nosotros, como seres humanos, estamos mucho más predispuestos, está mucho más tranquila nuestra mente, nuestras emociones, entramos en una vibración mucho más baja porque los que trabajamos o tenemos actividades cotidianas cuando salimos del trabajo, es decir, caído ya el sol, nosotros nos predisponemos ya a descansar, a relajarnos, a tratar de estar dentro de lo que se puede, en paz y tranquilos, en lo que respecta a nuestras emociones, a nuestra mente. Tratamos de no aturdirnos, de hecho, mucha gente trata de no ver televisión, no entrar mucho en las redes,
tratan de estar tranquilos. Entonces, en ese momento donde nuestra mente y nuestras emociones entran en ese estado de tranquilidad, de búsqueda de una meditación puntual, ahí lo que se genera es una predisposición espiritual. Por eso mucha gente cuando está tan cansada y va y duerme en el descanso del sueño, lo que sucede es una actividad espiritual fuertísima. Entonces no es que Shu anda de noche, Shu está y se manifiesta cuando nosotros como medium estamos preparados y predispuestos de forma espiritual. Te tiro algo, cuando vamos a una gira de Shu, por eso es muy importante el tamborero, el Ogán o Alabé o quien sea, pero el que ejecute el tambor. ¿Por qué? Porque el tambor en su fundamento es una potencia fundamental en la incorporación, desarrollo y trabajo de Shu, pero también puede ser la barrera que disocie, quiebre y mate, perjudicando la incorporación. Una cosa es un sonido de una persona espiritual que sabe cómo es el mundo espiritual y sabe cómo conducir la gira, es decir, para eso se necesita mucha sensibilidad y preparación y comunión espiritual. O podés tener a una persona que no está en condiciones y por más que toque lindo, lo único que va a generar en esa sesión es un aclande, es un aturdimiento. Y lo que va a pasar es que se conecte con la mímesis humana o la paranoia colectiva y salgas de ahí y no sepas bien qué suceso espiritual viviste como individuo. Entonces es muy importante el trabajo del tambor para potenciarte o para aturdirte. Como ya ves, te traté de dar una explicación y que entiendas desde una vuelta de rosca, desde otro punto de vista, cuando le atribuimos como esto de que yo anda la noche y le atribuimos muchas otras virtudes humanas que son propias de nosotros. En otro video te voy a hablar de la famosa del famoso pie de Shira. El que gira bien, ¿quién es el que gira? Nosotros para incorporar. Shira Eshu en tierra. ¿Para qué se gira? ¿Qué es la shira? Son cuestiones de raíz que si las empezamos a estudiar y a desmenuzar, son todos atributos traspuestos por nosotros a Eshu como si Eshu fuera un ser humano. Y recordá esto, Eshu puede andar en cualquier momento y cualquier día, solamente va a incorporar y va a llegar a vos de una manera superlativa cuando vos estés predispuesto espiritualmente. Y eso corresponde a la ecología social humana tuya, porque Eshu, anótatelo, no es humano.